A continuación, por Visión Divina TV, señalando el camino. Simple hecho de llenar un espacio de un programa más, sino verdaderamente enseñar y conducir en el camino. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, dice la palabra de Dios, pero que sus finales son camino de muerte. Entonces, estamos hablando de vida y no de muerte. Porque Jesucristo es camino, es verdad y es vida, señalando el camino. Bueno, y hoy está conmigo el pastor Otoniel, quien va durante este espacio a acompañarme y vamos a estar dirigiéndonos a ese prestigioso público. Pero lo primero que quiero decirle es que estamos contentos, estamos gozosos, estamos bendecidos por Dios y saber esa esperanza tan hermosa que tenemos aquellos que le servimos a Dios, que aunque haya problemas, dificultades y conflictos en el mundo y en la vida, pero nosotros siempre estamos gozosos, porque el amor de Dios nos lleva a sentirnos gozosos y no estar preocupados ni turbados, porque nuestro Dios es nuestro guía. Buenas tardes, Pastor Otoniel, Dios te bendiga. Bienvenido. Ya casi tú formas parte de este programa, no como invitado, sino que doy primeramente gracias a Dios y te doy gracias a ti porque me hace compañía en este programa y siempre tratamos temas que son de mucha importancia. Entonces, bueno, vamos a abordar un tema que yo creo que es muy importante, pero ante todo me gustaría que te dirijas con tu palabra a ese público que nos sigue todos los domingos. Sí, buenas tardes a toda la población de Tumeremo, a los amigos, los hermanos que nos siguen, pues, o siguen este prestigioso programa Señalando el Camino, todos los domingos a partir de las 6 de la tarde. Bueno, como usted dice, estamos señalando el camino y el camino es la palabra del Señor. Y claro, para mí es un privilegio poder estar aquí, poder formar parte de este prestigioso programa. Siempre para los asuntos de nuestro Padre Celestial estamos disponibles, estamos dispuestos. Así es, así es. Bueno, y hoy vamos a hablar de algo que ha sido muy nocivo en el pueblo de Dios, puedo decir, o en la persona, como es el desánimo. Vemos que mucha gente comienzan con un ánimo muy fuerte y bueno, después se van apagando. Y me gustaría, ¿qué palabra tú tienes acerca de esa persona que comienzan con una llama encendida y después progresivamente o nocivamente van apagándose? Bueno, Pastor Castillo, yo creo que sin duda equivocarme y sin temor a equivocarme, eso no sucede de la noche a la mañana en la vida de un cristiano, vamos a decir, porque en este caso estamos hablando del cristiano evangélico. No es algo que sucede de la noche a la mañana, sino que eso acontece progresivamente. Y creo que es un trabajo que hace el enemigo para enfriar al creyente, para enfriarlo. Y bueno, muchas veces hay motivos, como motivo de la congregación, motivo del pastor. En fin, el diablo pone siempre un motivo para que la persona tenga una excusa, tenga una razón para no hacerlo. Pero en la Biblia hay un versículo que habla claramente donde nos exhorta a que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Lo dice así. Parece ser que en la antigüedad habían cristianos evangélicos que acostumbraban a no congregarse. Y Pablo hace esa exhortación, donde dice que nos exhorta a que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Ahora, la observación es la siguiente, pastor. ¿Cómo se puede tomar esto si una persona ya tiene el conocimiento y de repente deja de congregarse? O sea,
donde la misma palabra nos dice, pues, que mayor condenación tiene aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces la pregunta es, ¿será que le he tomado por pecado a una persona que no se congregue? Pero sin temor a equivocarme, creo que se le toma como falta. Es una falta que está tipificada en la Biblia. Bueno, pero la falta es pecado. Entonces, Lo que es falta cae en el terreno de pecado. exactamente, porque sucede algo, pastor. Una persona que esté llena del Espíritu Santo, una persona que esté buscando de Dios, no va a dejar de congregarse. Entonces, cuando una persona deja de congregarse, eso es una muestra, es un síntoma de que hay una sequedad espiritual en su vida. Eso es parte de la evidencia. Sí. De que hay un enfriamiento, hay una pasividad espiritual en su vida y se refleja porque la persona no siente ánimo ni deseo de ir a la iglesia. Obvio que el enemigo le da motivo y le da excusa, pero la palabra nos suelta claro que no debemos dejar de congregar como muchos tenían por costumbre. Parece que esto es un flagelo que, así como tú dijiste, de la antigüedad pasan estos fenómenos. Ahora, hay algo que yo estuve tratando este tema con el maestro José Briceño. Y él me dijo algo que me llamó la atención porque, primero, el enemigo es astuto. Y el que tiene astucia muchas veces actúa más con las astucias que con la fuerza. Y si el enemigo quiere, como enemigo que es, sacar del contexto espiritual a un cristiano, lo primero que va poniendo es el desánimo. El que está desanimado no le parece nada bueno. Llega a la iglesia si usted lo obliga, pero no le parece bueno nada de lo que se hace. Muchas veces no le pone asunto ni siquiera el mensaje, la adoración. De repente está uno adorando y él a lo mejor estará hasta chateando o pensando, qué sé yo, otra cosa. Entonces, el enemigo tiene un laboratorio, va trabajando en ese orden. Me quedé este día de servicio, me quedé el domingo, siempre llegan excusas, siempre va a haber problemas que resolver el día domingo. Entonces, son cosas que no suman, sino que restan. Amén. En lo que es la parte espiritual. Entonces, hablando acerca de ese diálogo que yo tuve con el maestro, las personas que se van de la congregación, sea de cual sea la congregación, lo primero es que van minuciosamente dejando de congregarse, van apagándose. Es como cuando tú enciendes una luz y se le está terminando el aceite. A medida que el aceite va más poquito, la llama va más poquita también. Cuando es correcto. Cuando termina el aceite, se apaga la luz. Así es el cristiano. Llega el momento que deja de congregarse por completo. Y al apagarse la luz, perdone pastor, al apagarse la luz, esa lámpara deja de alumbrar. Esa lámpara deja de alumbrar, es obvio. Entonces, hay otra cosa que me dijo el maestro. Hablando acerca de los ángeles caídos, cuando Satanás lo conquistó, lo que hoy se le llama demonio, yo le pregunto al maestro, mi respeto para él, que está en Texas ahorita, está viviendo allá, creo que le van a entregar una congregación allá y bueno, está con su familia. Mi respeto para él. A lo mejor sí, por YouTube, pues ve nuestro programa. Siempre me pregunta por el canal y que cómo vamos. Pero es el asunto. Él me dice, es su persuasión. Yo le pregunté que si los ángeles, no los demonios, no los demonios los que cayeron, sino los ángeles pueden descarriarse.
Y él me dice que sí, que los ángeles pueden descarriarse. Porque si no pudiesen descarriarse, pues no se hubiesen descarriado aquellos que hoy son demonios, que eran ángeles igual. Ajá. Ahora, ¿por qué no, dice él, por qué no se descarrían los ángeles? Porque los ángeles son seres espirituales y ven el mundo espiritual y pueden ver lo que es el infierno y pueden ver lo que es el reino. Entonces, él dice que una persona que haya conocido verdaderamente a Dios, que haya sustanciado la importancia de servir a Dios, no se descarría. Puede pasar la prueba, el desánimo, la dificultad de lo que venga y no se descarría. ¿Por qué? Porque cuando él tiene el privilegio de ver en el mundo espiritual lo que hay tanto en la parte buena como en la parte mala, en la parte de nuestro Señor como en la parte de Satanás, él ve la diferencia y aunque haya la prueba que haya, no se descarría. Pero hoy en día en las iglesias se usa mucho el término de, por ejemplo, Pedro se descarrió o Juan se descarrió. Menciono este nombre para ponerlo como ejemplo. No me estoy refiriendo a nadie en específico. Pero de acuerdo al término que usted dice, entonces esa persona nunca fue cristiana. O sea, el que se descarría, no existe el término se descarrió. Más bien ese nunca conoció a Dios. No conoció, ¿no? Aunque estuvo adentro de la iglesia. Ajá, porque ni están todo lo que son, ni son todo lo que están. No, y es como usted dice, el que conoce verdaderamente el reino no va a retroceder. No tiene sentido. No. Entonces, si estuvo en la iglesia, aunque de repente esa persona pensó que era cristiano y con esa facilidad se va otra vez al vómito, al mundo, simplemente carece de conocimiento. Sí, yo creo que sí, porque fíjate esto, una persona, si ha conocido verdaderamente a Dios y tiene el temor de Dios, es difícil que deje el camino del Señor para irse al mundo. Exactamente. Es muy difícil. Yo digo que casi es hasta imposible. Imposible. Sí, es imposible. Entonces, hay personas dentro de la iglesia que pasan toda una vida dentro de la iglesia, pero no han conocido a Dios. Porque el evangelio es una revelación. Así es. El evangelio es una revelación. Y cuando el evangelio te es revelado a ti, tú recibes todo. Sí. No se entiende como una persona que hoy está en el altar, hoy está adorando al Padre y ya un mes después, 2 meses después, no quiere ir a la iglesia. O anda en una taberna ya está bebiendo. Tomando alcohol o practicando el pecado. Sí. Eso no es el reino. Eso. El Señor no habla. No lo ha conocido. No lo ha conocido. No lo ha conocido. El Señor en su palabra nos dice que el camino de la salvación es angosto. ¿Sí? Y también nos dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No habla del que fue en un tiempo determinado a la iglesia, no habla del que en un tiempo habló en lengua, no se refiere a esa persona, porque él dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, hoy en día, pastor, vemos como, sin querer ofender, sin querer acusar a nadie, simplemente oramos y traemos a colación este tema, vemos como tantas personas, no solo en Refugio Divino, sino en todas las congregaciones, creo que es a nivel universal, llegan a la iglesia, muchos le llaman a eso el primer amor, cuando están en el primer amor, pero yo no creo en el primer amor, para mí todo es amor, porque tiene que ser amor desde el principio hasta el final. Claro. Entonces esa gente cuando pierde ese fuego, esa pasión, luego vemos como el enemigo, como usted dijo, con su sabiduría, va constantemente apagándolo hasta que llega un momento que esa persona, esa luz se apaga. Perdió el ánimo, ya no siente el deseo. Que esa Ahora, persona muere. fíjate, él lo que dice la palabra de Dios en Mateo, allá en el capítulo 7, el versículo 21, el 22 y el 23, que habla de personas que echaron fuera demonios, que hicieron milagros, que hicieron tantas cosas. ¿Sí? Pero vemos la respuesta del Señor donde le dice, yo nunca te conocí. Apartado de mí.
No, apártate de mí, yo nunca te conocí. Quiere decir que no hubo una relación, porque si tú no me conoces a mí, pues significa que no hay relación entre nosotros No dos. hubo una relación. Lo primero para ver una relación tenemos que conocernos. Exactamente. Vamos a conocernos Sí, y sí. después, entonces, allí sí estrechamos esa relación. Así es. Entonces, mira qué tremendo es esto. Por eso es que te digo que el mundo espiritual es muy amplio. Personas que quizá, wow, tremenda mujer, tremendo hombre de Dios. Mira cómo oró por el enfermo, se sanó, mira el demonio, lo echó fuera, esto y lo otro. Pero en lo profundo, Dios nunca lo conoció. Nunca tuvo esa conexión con Dios. No. Es que lo que pasa es lo siguiente, pastor. ¿Cómo se muestra el Evangelio? Porque uno como cristiano, uno debe ser autocrítico de uno mismo, de mi persona. O sea, yo personalmente y usted personalmente tiene que estar observándose. Porque en el Evangelio siempre tenemos que estar autoevaluándonos. ¿En qué sentido? Para los amigos que nos están observando. Saber de dónde vengo. ¿Quién era yo antes de tener a Dios en mi corazón? Saber a dónde estoy en el momento y saber a dónde quiero ir. Tener esa visión. Sí, sí. Porque cuando tenemos esa visión, vamos a saber cuando estamos retrocediendo, cuando estamos estancados o cuando estamos avanzando. Así es. Sí. Entonces, por ejemplo, antes de yo ser cristiano, yo practicaba el pecado, o sea, deliberadamente, no había ley en cuanto a practicar el pecado. Luego que Dios no había control. no había un control. Mi vida se enfocaba, era en la satisfacción de mi carne, de mis deseos carnales, en toda la plenitud de la palabra, pastor. Pero luego que Jesucristo viene a mi vida y se me empieza a administrar la doctrina del Evangelio, yo empiezo a entender y comienzo a saber que todo lo que yo hacía y todo lo que yo vivía estaba totalmente errado. Desviado de los caminos. Desviado de los caminos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con muchos llamados cristianos hoy en día? Sin temor a ofender ni a acusar, no es la idea. Es que son muchas veces más morales que cristianos. Viven más una moralidad de, por ejemplo, no ofender a nadie, por ejemplo, de no robar a nadie, de no pelear con nadie. Es más moral que realmente cristiano. Cristiano, evangélico. Sí. Porque el cristiano evangélico tiene que estar en una constante búsqueda del reino. No es solamente ir a la iglesia, pastor, porque en este caso estamos hablando cuando dejan de asistir. Pero aparte de ir a la iglesia, nosotros tenemos que tener una constante comunión con el Padre, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros garantía de avanzar en la promesa que tenemos en nuestra vida. Así es. Sí, es así. Yo pienso que uno como cristiano debe preocuparse para no fallar en cuanto a esa relación con Dios. Amén. Tener siempre esa estrecha relación con Dios, porque el perder la relación con Dios es desviarse del camino, Exactamente. es errar el blanco. Entonces, hay veces que agarramos las cosas como tan light. Y mira, hay algo que fue lo que estaba predicando esta mañana. La salvación es tan fácil. Lo que pasa es que tenemos una carne perversa y corrupta y mala. Y los deseos de la carne son terrenales. Pero la salvación es fácil. ¿Por qué? Porque lo que nosotros teníamos que hacer, el Señor lo hizo por nosotros. Lo que uno tiene es con nosotros y tenemos que cuidarnos de no caer, como dice la palabra de Dios. El que quiera estar firme, mire que no caiga, porque levantarse no es fácil, es muy difícil. Hay personas que teniendo el conocimiento, aunque no tengan esa relación, pero caen y el conocimiento los lleva todo el tiempo a estar con una claudicación en su mente mental, porque saben que lo están haciendo mal y el peligro en que están. Pero a toda esta, uno tiene que entender las astucias y conocer las astucias del enemigo. Eso del desánimo, no me quiero congregar. ¿En qué lugar? Es lo que debemos preguntarnos.
¿En qué lugar en tu vida está Dios? Si Dios en tu vida está en segundo lugar y el trabajo está en primer lugar, tu Dios es el trabajo. Así es. Si en tu vida el primer lugar lo tiene el dinero y Dios lo tendrá en segundo o en tercero, tu Dios es el dinero. ¿Sabe por qué? Porque el Dios se merece, nuestro Dios se merece el primer lugar. Y si tú no le das el primer lugar, es como una idolatría. Y yo veo que gente, yo me pregunto, pero es la misma, es el desánimo. Así tan sencillo, no fui, me quedé. No, tú sabes el privilegio que tenemos. Cuando nosotros podemos dar un gloria a Dios, cuando nosotros podemos dar una alabanza, o cuando nosotros podemos hacer algo en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque somos obreros de Él. Y simplemente nos dejamos robar la bendición. Y sabe algo, pastor, lo que le voy a decir, que muchas veces esa gente, cuando tienen un problema, son los que más le piden a Dios. Ahí sí. Son los que más le piden a Dios. Uh-huh. Y son tan infieles Uh-huh. en cuanto al compromiso con la palabra. Uh-huh. Porque es que una persona que no se congregue no tiene posibilidad alguna de sobrevivir en un mundo tan pecaminoso donde estamos, que usted enciende la televisión, los programas le incitan a pecar. Usted sale a la calle, lo que usted ve le motiva a pecar. Usted hace negocio y eso le motiva a pecar. Entonces uno constantemente tiene que estar alimentándose, porque es como que usted deje de alimentarse. Usted se levanta en la mañana y usted dice, no, yo no voy a desayunar. Llega el mediodía y usted dice, no voy a almorzar. Llega la noche y usted dice, no voy a cenar. El segundo día ya usted está débil. Así es. Ya su fuerza no es igual. Claro que sí. Eso Claro. no es igual. Claro. Imagínese que el segundo día usted venga y aplique lo mismo. Llega un momento que usted se va a desplomar de su pie, no va a poder ni siquiera caminar. Así y es. va a morir físicamente hablando. Sí, señor. Y espiritualmente eso es 100% aplicable también. Una persona que no vaya a la iglesia, por muy cristiano que quiera ser, por muy santo que quiera ser, por el motivo que quiera poner, espiritualmente merma. Y llega a morir. Y llega a morir. Sí, así es. Yo pienso que una persona que pierde la sensibilidad de congregarse, ¿a qué nos congregamos? A adorar, a alabar, a glorificar, a pedir, a engrandecer, el nombre del Señor. A eso es que se congrega, a eso es que los feligreses se congregan a adorar al Señor. Entonces, yo digo que una persona que deja de congregarse, de ese paso, tomar ese tiempo, que es corto de paso, te digo, adorar a Dios, yo creo que si esa persona tiene algún problema, no tiene morar ante Dios para pedirle a Dios y ayúdame, Señor, ayúdame a resolver. Porque si ni siquiera eso hace de congregarse para adorar a Dios, porque no es un club, la iglesia no es un club. La congregación es un lugar donde nosotros dedicamos un pequeño espacio para adorar al Padre. Así es. Y si esa persona no se congrega, por cualquier cosa deja de congregarse, no tiene moral para pedirle a Dios. Yo tengo un amigo y ellos hacen un ayuno, creo que una vez al año, si mal no recuerdo, lo que llaman ellos el Ramadán. El Ramadán. El Ramadán. Recientemente terminó el Ramadán, hace como 15 días más o menos. Y a mí me sorprende, extremadamente me sorprende, porque me ha tocado viajar con esa persona, donde durante un mes ellos hacen un medio ayuno. Hacen un medio ayuno desde 6 de la mañana hasta 6 de la tarde. Ellos pueden comer antes de las 6 de la mañana. Traigo esta colación para mostrarle cómo son las personas que no conocen a Dios, el Dios verdadero, con su compromiso. Y esa persona durante ese mes tienen una hora específica para orar. Y si en esa hora específica ellos están en el medio de una plaza y les toca orar, ellos se tiran de rodillas en medio de esa plaza, en público. Y mucha gente lo mira, porque yo lo he vivido y he andado con esa persona. Y dice, pero se volvió loco. Se tiran en el medio y empiezan a hablar ahí en su idioma, empiezan a hablar en su lengua, un poco extraña para nosotros,
porque no la entendemos. Y luego que oran, ellos tienen que ser por donde sale el sol, luego por donde se acuesta el sol. Tienen toda esa explicación. Y son, mire, al pie de la letra cumplen con eso. Y entonces, ¿por qué nosotros, los cristianos evangélicos, que ya nos fue revelado el evangelio, que ya el evangelio nos sacó del pecado, que ya del evangelio nos sacó de la perdición? Somos nuevas criaturas. Sí, y ya somos nueva criatura, real sacerdocio, somos hijos del Dios verdadero, que antes de conocer a Dios vivíamos en la pobreza espiritual, en la pobreza económica, en la pobreza emocional. Y vemos en nuestra vida palpable todo lo que Dios ha hecho. Después que nosotros recibimos al Señor, podemos ver cómo nuestra vida ha cambiado. ¿Y por qué que vamos a retroceder? ¿Escuchando a quién? ¿Escuchando a quién? ¿A qué Dios? ¿Escuchando a qué pensamiento? Porque yo como cristiano, la palabra me dice que yo puedo ser tentado. La palabra me dice que yo voy a ser probado en todas las áreas de mi vida. La palabra me lo dice. Pero yo tengo que estar preparado y entender cuando algo viene de parte de Dios y cuando algo viene de parte del enemigo, pastor. Porque no hay que, yo estoy seguro que usted ha tenido deseo de no congregarse. Claro. Y usted es un pastor. Sí. Yo lo he tenido también. Todo el mundo. Hay veces que yo quiero quedarme acostado en la cama viendo televisión. Pero yo tengo que pelear contra esa voluntad, porque esa voluntad no viene de parte de Dios. Saber que nuestra lucha no es con carne ni sangre. Exactamente. Sí, Entonces, porque si yo me dejo vencer por cualquier pensamiento errado que venga a mi vida, lamentablemente no he conocido a Dios. Lamentablemente, el Dios que yo lo hablo, el Dios que yo profeso, no tiene poder en mí. ¿Quieres que te diga una cosa? Yo he tenido momentos que he tenido que tirarme de las camas como un cohete, porque es que lo que me pide es cama, y quédate tranquilo, y no, y mañana va, y pasa por mi mente. Y ese momento yo tengo que, ¿qué pasa, diablo? Me voy. En el nombre de Dios. Y el mejor servicio, de paso. Eso te iba a decir. Y de paso es el momento cuando más uno se goza. Amén. En el Señor. Pero no sé, lamentablemente, la vida es así. Pastor, pero no tenga la menor duda. Una persona que pase una semana, pasan 2 semanas, pasa un mes, pasa 2 meses y no va a la iglesia, eso es preocupante. Es preocupante. Yo no quiero decir que se descarrió, pero eso es preocupante. Es preocupante. El amor se ha ido o algo está sucediendo. Está seco. Algo está sucediendo, eso es preocupante. Sí. No, que yo soy la iglesia. Otros dicen que yo soy la iglesia porque la palabra dice que yo soy cuerpo, templo y morada del Espíritu Santo. Es verdad, la palabra lo dice, pero también esa misma palabra te dice que no te dejes de congregar. Y ese templo y esa morada del Espíritu Santo viene a la iglesia a alimentarse. Y puede, si deje congregarse, puede estar lleno de telaraña. Claro. Puede estar. Claro, porque el que haya una tentación, el que venga un deseo o una tentación a tu vida no es pecado. El que venga un pensamiento errado a tu vida, eso no es pecado. Pecado es que tú caigas en eso. Así es. Pecado es cuando uno cae en esa situación. Así es. Tú sabes que lo que pasa es que yo creo que la gente hemos confundido en que no, que la salvación es por gracia, que ya somos salvos. Yo estoy claro en eso. La salvación es por gracia, no es por obra. Pero lo agarramos como tan light, como tan sabio, como tan fácil, que después nosotros podemos tener problemas. Claro. Porque hay personas que van a ir al infierno y si alguien le pregunta que por qué va al infierno, él no va a saber por qué va al infierno. Porque simplemente no hizo nada. No hizo nada. Como no hizo nada en la vida, le tocó el infierno. Le tocó el infierno. Entonces la gente cree, no, yo no mato, yo no bebo, yo no robo, yo estoy tranquilo en mi casa, yo no tengo que congregarme porque yo no le hago ningún daño a nadie ni esto. Entonces, eso es peligroso. Por eso, muchos van a ir al infierno, lamentablemente. Sí, pastor, porque es que no es solamente congregarnos. Congregarnos es una parte, pero es que aparte de eso tenemos que ser activos, porque vea lo que nos habla en el libro de Mateo, creo que capítulo 28, si mal no recuerdo, donde dice que tenemos que ir a las naciones, tenemos que difundir, predicar el evangelio a toda criatura. ¿A quién el Señor le dejó eso establecido? ¿A los pastores? ¿A los líderes? ¿A los evangelistas? A todo el mundo. A todos los cristianos evangélicos. Dice, y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Y después que le predique el evangelio,
dice que tenemos que hacerlo discípulos y bautizarlo. No es que simplemente vaya a predicar por allí y va a soltar la palabra al aire y te fuiste y te olvidaste, no. El cristiano, aparte de congregarse, tiene que ser activo en la prédica del evangelio, hermano. No puede ser que pasen 20.000 años y usted todo el tiempo haya que estar dándole alimento. Usted tiene que madurar, usted tiene que crecer, porque lo que no crece no tiene vida, pastor. Todo lo que no crece es algo estéril, no tiene vida. No tiene vida, está muerto. Yo no puedo estar toda la vida en preescolar. Yo llego a preescolar, paso a la primaria, entro a la secundaria, voy a la universidad y luego me gradúo. Y tiene el título. Y tengo un título. En la vida del cristiano, usted no puede pretender que sus líderes toda la vida van a estar buscándolo a usted, porque es que uno tiene que ir a buscar a otro. Llega un momento que usted tiene que convertirse en líder también. Llega un momento que usted tiene que buscar a otro. Llega un momento que usted tiene que crecer, pastor. Es así. Ahora, no sé qué tú dices, porque hay personas que todo el tiempo usted tiene que estarlo arriando, usted tiene que estarlo besuqueando, usted tiene que estarlo abrazando, usted tiene que estar todo el tiempo dando palabras. Yo no estoy en contra de que se le dé palabra, porque para eso uno está. Pero, ¿qué opina usted de una persona que cuando usted lo besa, lo abraza, camina? Usted lo soltó, se para. Lo besa, lo abraza, camina. Lo soltó, se para. Y pasan los meses, los días, los años, y esa persona en ese mismo ritmo. ¿Qué se puede hacer allí? Bueno, yo pienso que el líder se frustra, porque uno quiere enviar, así como hizo Jesús. Jesús estuvo en un ministerio aproximadamente de 3 años en la tierra, ¿verdad? 3 años y no meses. Y durante esos 3 años él formó unos discípulos. Y él lo envió, pastor. Cuando Jesús partió de la tierra, los discípulos quedaron formados. Quedaron formados. Imagínese usted que esos discípulos, hayan retrocedido. Hasta allí hubiese llegado El todo. evangelio. Sí, sí. Hoy no hubiese llegado a nosotros el evangelio. Entonces, el evangelio tenemos que entenderlo. Yo me gano a una persona, espiritualmente hablando, le predico la palabra, lo enseño de mi conocimiento que Dios ha depositado en mí, lo formo, lo apoyo en lo que pueda, pero ese líder tiene la esperanza de que ese discípulo algún día pueda salir. Hacer lo que usted hizo con él. Sí, porque la palabra dice que tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Qué recibimos por gracia? La palabra. Es la palabra que recibimos por gracia. O sea, no es obligado. Entonces, esa palabra que ha sido depositada en mí, yo espero que ese discípulo algún día pueda superarme, como pasó con el Timoteo, ¿no? Con Timoteo y Pablo. Sí, no recuerdo, el que le pidió la doble porción. Con Elías y Eliseo. Elías y Eliseo, perdón. Elías y Ajá, Eliseo. ajá. Le dan la palabra a veces a uno. Con Elías y Eliseo. Ajá. Eliseo era un discípulo de Elías. ¿Sí? Y era un seguidor de Elías. Y cuando Elías estaba a punto de partir, Eliseo le pidió que una doble porción del espíritu, de la unción que había en él. Pide lo que quiera. Sí, él le pidió una que pidiera doble porción de tu espíritu. Exactamente. Imagínense, él no se conformó con ser parecerse igual. o ser igual. Él quiso superarlo. Y eso es sano en el reino. Y de hecho lo hizo, doble milagro y Sí, entonces, recibió pastor, la doble porción. Disculpe usted, pastor. Entonces, ¿qué sucede? Que una iglesia donde la iglesia camine solamente cuando los líderes están o cuando los líderes están empujando, no funciona, pastor. Hoy en día la iglesia tiene que ser de líderes. Llegaste nuevo, aprendiste, duraste 1 año, 2 años para formarte, pero luego tú tienes que ir a dar lo que recibiste. Lo que recibiste. Esa es la forma de crecer. No puede usted pasar 20 años con una sola persona porque se va a estancar. Sí, va a dejar quizá de dar el alimento y la atención a otro que puede desarrollar y que puede crecer. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo contigo en eso, pero no hay que dejar de pasar la mano. Exacto. Fíjese que hay que pasarle la mano, porque hay personas que una palabra lo estimula y lo ayuda a avanzar,
Pero hay otros que todo el tiempo te tienes que darle la palabra, que esto, que allí, que alarlo, que llevarlo, que traerlo. Es un poquito complejo, es muy conflictivo, porque me da a entender que son personas que no han entendido, no tienen esa responsabilidad, no tienen ese compromiso, y entonces llega el momento que el líder se puede cansar. Y entender, pastor, porque hay mucha excusa, ¿no? Pero entender que en la iglesia nadie es perfecto, perfecto es Dios. La iglesia se compone de varios miembros, de varios hermanos. Uno desempeña una función, uno desempeña otra, por lo menos. Yo me desempeño más en la prédica, en la iglesia, para nadie es un secreto. A mí me gusta predicar, me gusta ministrar la palabra, pero hay hermanos que les gusta la danza, y esa es su pasión. Somos un equipo. Hay hermanos que les gusta la adoración. De repente yo me pongo a danzar y lo voy a hacer mal. De repente yo me pongo a tocar música y lo voy a hacer mal, pero hay hermanos que lo hacen bien. Entonces cuando nosotros no nos acusamos, no nos vemos la falta, sino que entendemos que somos un equipo y que unidos formamos un cuerpo, como lo dice la palabra, unidos. Dios me usa en una área, Dios te usa en una área, allí es donde vemos el crecimiento. No porque yo me voy a parar en mi punto de vista y voy a decir, no, el pastor lo está haciendo mal. Y creerme que el perfecto soy yo. Porque automáticamente caigo en ese terreno, estoy totalmente errado de la palabra. Errado. Claro. Totalmente errado de la palabra, pastor. Yo tengo que entender que Dios usa a cada uno en su área. A Richard lo usa en la radio, a la hermana en la radio, a usted en el pastorado, otro en la profecía, otro en la danza, otro en la música, pero todos unidos, soportándonos los unos a los otros. Formamos lo que se llama el cuerpo de Cristo. Así es. Bueno, y mencionando el nombre de Richard, cuando Richard vino aquí a los estudios no sabía de esto nada. Ah, bueno. Y hasta los momentos, para gloria de Dios, pasaron personas con buenos conocimientos, pero nadie ha podido hacerlo como él. Ha sido el mejor. Sí, hasta los momentos sí. Entonces, de repente vengo yo y me meto a esto. Voy a hacer, bueno, apagaré el transmisor con todo, porque yo no lo sé hacer. Pero somos un equipo. Somos un equipo. Somos un equipo. Ha cuidado, ha velado por esto, ha tenido alta, ha tenido baja, pero siempre ha permanecido ahí. Sí, señor. Entonces, somos un equipo y debemos estar todo el tiempo apto para cualquier obra, porque no existe dentro de la congregación una persona que no pueda desempeñar un rol de una u otra forma. En alguna área. En alguna área. Y la palabra dice que para el que quiere todo es posible. Así es. Cuando la persona no quiere, pastor, mire, haga lo que usted haga, usted no lo va a mover. Eso tenemos que entenderlo también. Ahora, hay personas, no lo va a mover. Hay personas también que usted tiene que darle título, usted tiene que hacerle tantas cosas para poder medio arrancar. Pero ya el título más grande es el del reino. Amén. Y trabajamos para el reino. Y trabajamos para el reino. Es para el reino que se trabaja. Por lo menos a mí, donde me ven, no voy a decir que no, quizás sea así. Apóstol, mi apóstol, tanto Venezuela como fuera de Venezuela. Y a mí eso me reprende un poquito cuando me llaman apóstol. ¿Por qué? Porque yo no he salido al campo a preparar y a formar congregación ni nada por el estilo. Yo he ungido hombres como pastores acá, que ha sido una bendición muy grande para mí, muy grande para mí. Pero hay personas que les gustan, que eso yo siempre lo he dicho, ven el cargo de apóstol o el título de apóstol más que el de pastor. Y lejos de eso, como pastor no existe prácticamente nada. Entonces, no sé, hay personas que hay que ponerle el nombre, que tú eres el pastoreto, que tú eres la profeta, que tú eres el profeta, que tú eres, para medio poder arrancar. Yo pienso que el amor de Dios nos lleva que con título y sin título nosotros desempeñemos lo que Dios nos manda a desempeñar. Eso es así, pastor. Y es que nosotros trabajamos para el reino, no trabajamos para los hombres. Claro que uno forma un equipo aquí, eso no lo vamos a dejar de reconocer. Se necesita equipo, pero es como usted ha dicho, el trabajo es para el reino. Estamos como dice, formando galardones en el reino cada vez que trabajamos, porque la palabra, en obediencia, la palabra nos exhorta que trabajemos, que ganemos almas, y en obediencia lo hacemos así. Pero, porque si yo me pongo a hacerlo por el hombre,
imagínense con tanta falta, tantos errores, no voy a hacer el trabajo, no lo voy Sí. a hacer. Y yo siempre le pido a Dios, Señor, cuando usted vea que yo me esté alejando, me esté enfriando, enderéceme, Amén. enderéceme. Porque es como le digo, el enemigo constantemente va a estar atacando, constantemente va a querer sacarnos de la iglesia. Mientras estemos vivos, mientras estemos predicando la palabra, eso va a ser un trabajo hasta los finales de nuestro día. El trabajo del enemigo es matarlo a usted espiritualmente, Así matarme es. a mí espiritualmente. Así es. Y lamentablemente a veces lo logra con muchos cristianos. Lo Uf. logra, lo logra. Personas que hoy están, mañana no están, Dios le habla. Y son personas que Dios la usa tremendamente, porque no vamos a decirlo, pero son débiles. De la nada caen, de la nada ya no quieren ir a la iglesia, no tienen una constancia, pero son personas que cuando buscan un poquitico de Dios, se siente la presencia de Dios en ellos, pero son débiles, no son constantes en la búsqueda en cuanto al reino. ¿Qué podemos hacer en eso? Yo digo que, bueno, hay que orar, pastor, orar. Seguir orando. Sí, porque cuando una persona toma una decisión, lo que usted le diga no le va a caer bien, no le parece. Sí. Sí, a mí me ha tocado hablar con personas y hablar y muchas veces no le cae bien y uno va con amor y cosas, porque es con amor, no se trata de acusar a nadie ni señalarlo. Ese no es el reino, ni menospreciar, ni degradar, no, eso no es el reino. El reino es crecer, el reino es amor, el reino es unión, el reino es trabajar por los demás. Pero cuando una persona empieza a ver cosas que no están, que no existen, hay que orar por ellos. Ahora, ¿sabe que como dice el programa, señalando el camino? Hay veces que uno se sale un poquito por un lado y entra por uno y sale por el otro. Yo pienso que debe ser preocupante en una persona predicar y no ver fruto. Eso es frustrante, ¿verdad? Que nadie se convierte, que nadie, que esa palabra no penetra, que esa palabra no entra. Eso es un poco difícil. Y yo lo digo porque hay muchas personas que andan en la calle y tienen un audífono por ahí, tienen un parlante predicando, pero nunca jamás yo he visto que una persona ha sido tocado por el poder de Dios y ha ido arrodillado a convertirse. Entonces, bueno, lejos de criticar esto porque están hablando de Dios, pero yo pienso internamente en esa persona debe ser una preocupación. Tuve 365 días en el año predicando y hablando de Jesucristo y pasa como la pesca, que hasta que Jesús no llegó y le dijo que tiraran las redes a la derecha, pasaron la noche y no habían agarrado nada, no tuvieron éxito porque no habían agarrado nada. Pero cuando Jesús llegó y le dijo, tira la red a la derecha, dice que se llenó de manera tal que llenaron la barca que se quería partir. ¿Qué pasa en eso? Bueno, pastor. Poco complejo, ¿verdad? O Jesucristo no está en la barca, o Jesucristo no está en la barca, o la estrategia está errada. Porque el Señor nos manda a predicar la palabra, pero también a ser discípulo. A ser discípulo. Ajá. Entonces, muchas personas predican la palabra, mas no hacen discípulos. No. Entonces el trabajo... Porque no ganan. El trabajo no está completo allí. No ganan. El trabajo no está completo. Pastor, mire, yo le puedo decir a usted que en toda la iglesia de Tumeremo hay gente que nosotros no la ganamos. Es posible. Y, en una más que en otra. Sí, y quizá mucha gente dirá, bueno, pero de repente en esa iglesia hay algo, porque si se lo ganaron, ¿por qué no se quedaron allí y se fueron? Digo yo, entre aquí, de repente alguien pensará eso. Pero nosotros trabajamos para un solo reino. Y si yo me gano una persona, esté donde esté, y esa persona se siente más cómoda en otra iglesia, pero yo fui un canal para que él llegara a Cristo, yo creo que Dios está tomando eso en cuenta. Eso es así. Dios lo está tomando en cuenta. Eso es así. Y es como le digo, gracias le doy a Dios, aquí en Tumeremo hay gente que nosotros no le hemos ganado en todas las congregaciones, en todas. Estoy seguro de eso. Casi en la mayoría. En la mayoría de las congregaciones. Sí. Y eso es una gran bendición. Como también aquí hay
que han venido de otra iglesia. De otra iglesia. De otra iglesia. Sí, sí. Y en cuanto al trabajo, bueno, algunos dicen, bueno, yo prediqué la palabra, pero el crecimiento lo da Dios, yo solté la palabra. Eso en un momento determinado puede tener su efecto positivo. Pero, caramba, duré un año, como usted dice, predicando. Y yo, con mis ojos, no estoy viendo una sola alma que yo me haya ganado. De repente yo solté una palabra y de repente, siempre existe la duda. Una persona, por esa palabra que yo solté, fue y se recibió. O se acercó al Señor, de repente. Pero que usted, días van y días vienen, predicando la palabra, y que usted no vea ni una sola persona, un solo hermano, sentada en una silla, que usted pueda decir, no, esa persona me la gané yo. Esa persona yo le hablé de Cristo, yo fui canal de bendición para esa persona. Gracias al mensaje que yo llevé, esa persona vino a Cristo. Eso es preocupante. Sí, sí, bueno, digo la tuya. O Jesús no está en la barca. O la estrategia está equivocada. O la estrategia está equivocada. Está equivocada. Sí, sí. Sí, porque el Señor dice, no todo el que dice Señor, Señor. O sea, no es porque yo eche un grito y hable en lengua, es que ya yo estoy lleno del Espíritu Santo. Mire, se han visto casos de personas hablando en lengua y es el mismo diablo que lo está usando a veces. Hablando lenguas que no son lenguas angelicales, son lenguas del demonio, del infierno. Ay, Señor, lejos estamos de querer juzgar personas que hagan esto o que no lo hagan. Simplemente este programa es señalando el camino. Y hay caminos que al hombre le parece derecho, pero que en realidad no son derechos. Y por eso se toca tanto tópico en cuanto a esta parte. ¿Sabe que el Evangelio está lleno de estrategia? Antes, yo recuerdo cuando yo era muchacho que lo que se usaba mucho era la campaña. Y en la campaña, multitudes de personas venían a los pies del Señor. Las iglesias, cuando llegaba un evangelista de renombre, pues se llenaban. La iglesia florecían porque muchas vidas venían a los pies del Señor. Después las cosas han venido cambiando y se predica en célula, se predica de diferentes formas, de hogar en hogar, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué le quiero decir? De una o de otra forma, en todos los tiempos, la esencia de la palabra es ganar alma para Jesucristo. Amén. Así es. Sea en campaña, sea en célula, sea como sea, ganar alma. Entonces, esto es muy bueno que nosotros lo entendamos y lo pongamos en práctica. Y para mí es una bendición grande. Yo le voy a ser honesto. Yo pensé que a esta altura de juego, pero eso pensé yo. Refugio Divino podía tener unas 1.500 personas, pensé yo. Y de repente uno se queda en 300, 300 y pico de personas y uno ve que está como estático ahí en esa parte. Y bueno, no quiere ese crecimiento, pero tocaste un punto que me llamó mucho la atención. Yo he estado en otra ciudad, en otro estado, y he visto personas que fueron ganadas aquí en Refugio Divino. Y están Están perseverando. Sí, están perseverando y están en otra congregación. Y muchas veces soy sorprendido con una llamada. Ay, hermano pastor, ¿quién me habla? No sé. No, que aquí. Ay, sí. Ay, qué bueno, está perseverando. Sí, me estoy congregando así, de esta y de esta forma. Personas que no están aquí, que están en otro estado. Que fueron ganados acá en Refugio Divino. Y para mí es una bendición grande. Amén. Pues claro, quisiéramos tenerlo. Claro que sí. Pero las ovejas son del Señor. Ahora, pastor, una pregunta que yo me hago, siempre me la hago. ¿Yo debo alegrarme por el fracaso de una iglesia? De una congregación. De una congregación. ¿Debería yo hacer eso? Sí lo puede hacer, pero no debe hacerlo. Eso no es de Dios. En ninguna manera. Porque Dios no está dividido. En estos tiempos, no sé, porque uno tiene la percepción a veces de que hay personas que están esperando el fracaso. Abogan por el fracaso. Sí, pero entonces yo digo, pero Dios. Y muchas veces personas del altar. Hay que orar por ese tipo de personas. Porque están equivocados. ¿Cómo puedo yo
cristianamente hablando, querer que una congregación, de repente la palabra suena fea y va a decir, no, el Señor reprende al diablo, yo no quiero eso. Pero con mi actitud, en el fondo, yo deseo o espero que esa iglesia fracase para justificar un hecho del pasado. Sí. Y muchas veces, no, ahí no está Dios, o muchas veces se suelta una palabra de maldición contra los líderes, contra esa congregación. Sí, para mí eso es fuerte. Sí, es fuerte. Hay que orar por eso. Hay que orar por eso. Yo en esa parte, ¿sabe qué? Yo en esa parte soy muy celoso. Antes llegaba una persona de otra congregación aquí y con bomba y platillo yo quería recibir a esa persona. ¿Por qué? Porque, cónchale, esa persona habla bien, canta bien, predica bien, pero viene de otra congregación. Entonces, eso a otro le puede haber servido, pero a mí eso aquí en el ministerio ha sido muy nocivo. Viene con otra formación. Sí, eso ha sido muy improducente. Entonces yo, y esto lo digo a través, amigo televidente, ministro, con todo respeto que me está viendo, esto lo otro, téngalo por seguro que si de su congregación viene una persona y se aparece aquí, no voy a decir una oveja, porque las ovejas no saltan, pero viene una persona, al menos que no sea por una causa justificada, yo no lo voy a aceptar, porque a mí eso no me ha dado, a otro le puede haber servido, pero a mí eso no me ha servido. A la final, casi siempre el que llega así termina volviéndose a él. Sigue caminando, porque anda buscando una iglesia perfecta. Sí, casi por lo Y la general. iglesia puede ser perfecta, pero llegó él ya no es perfecta, porque él no es perfecto. Así es. Y siempre hay error de una o de otra forma. Siempre hay errores que tenemos que enmendar y tenemos que curar. Pero téngalo por seguro. Y a ti como pastor, el pastor Lemuel, yo se lo digo. El pastor, porque tenemos gente de otra congregación aquí, claro. Tenemos gente. Y lo primero que, pastor, ¿y esta persona? Ajá, pero no, que se congregaba, no, vamos, páreme eso ahí. Vamos a hablar, a ver qué pasa. Sí, vamos a hablar. Y yo me propongo, no es que no lo vaya a aceptar, porque yo no voy a entrar en lo que dijo Jesús, el que a mí viene yo no le echo fuera. Jesús dijo eso, pero lo dijo Jesús, de repente a mí me queda grande esa palabra. Y Jesús cuando dijo eso, se refirió al pecador. Exactamente. Él no se refirió a una oveja de otro rebaño. Exactamente. Él se refirió al pecador, el que a mí viene yo no le echo fuera. Exactamente. Ajá. Pero si una persona viene así, tiene que traerme la carta de recomendación de ese pastor. Sí, pero pastor. por otro lado yo voy a ir, disculpa que te interrumpo, por otro lado yo voy a ir, pastor, allá hay una ovejita que he visto, he ido 3, 4 domingos allá y yo sé que se congregaba aquí. Entonces, dígame qué pasó. Y yo no le voy a dar membresía, claro, yo no le voy a caer escobazo. No. Pero tampoco lo voy a aceptar que goce de los privilegios de un miembro activo dentro de la congregación hasta que yo no sepa la veracidad y el porqué y el motivo que esa persona se está dejando de congregarse allí. Para irse a otro lugar. Para irse a otro lugar, está cambiando a Dios por Dios. Hay cosas, hay partes justificadas y esas personas son de bendición. Sí, porque cuando la persona lo hace, no es que no se puede ir, se puede ir. ¿Cómo no? Se puede ir, pastor. Pero un cristiano para irse de una iglesia a otra iglesia, primero tiene que hablar con su pastor. Y decirle, pastor, mire. Si es posible hasta orar. Hasta orar, exactamente. No es a la ligera. Pastor, mire, resulta que mi familia, si es el motivo, resulta que la iglesia me queda más cerca, mi familia, por el motivo que sea. Sí, que sea justificado. Sí, yo quiero que usted me dé la bendición porque yo quiero congregarme allá y aquí. Me queda más cómodo. Exactamente, por la razón que sea, pero hacerlo bajo cobertura. Es aceptable. Es aceptable. Aceptable. Pero, entonces, ¿cómo es que una persona se va de la iglesia, llega a otra iglesia y ya a la semana, a los 10 días, usted ve a esa persona en el altar? Sí. No sabe si fue que cayó en pecado en la iglesia. Eso no tiene ética ministerial. No se sabe si fue que ofendió al pastor. Ahí no se sabe nada. No, llegó y bueno, esa iglesia lo trató mal de repente y lo montan de una vez al altar. O incluso líderes que se prestan, porque yo he visto eso, o sea, con discípulos, líderes de congregaciones que se prestan para malponer
a los pastores de ciertas congregaciones, donde dicen, no, vale, esa gente, Ahí tú no vas a crecer. ahí tú no vas a crecer. O sea, es un modelo diabólico. Así, El 100%. reino no camina así, pastor. 100%. Eso es totalmente desviado de la verdad absoluta del reino. Sí, Yo sí. no tengo que caerle a labia ni a mentira a ningún cristiano. Yo tengo que hablar de Cristo. Bueno, oye lo que te voy a decir. Parte de mi testimonio, yo fui al Instituto Bíblico, al IBG, por mi pastor Gregorio Pantoja y por mi pastora Cecilia de Pantoja. Ellos fueron conmigo. Fue un hermano llamado Gregorio Tayupo y fui yo. Y ellos fueron el mentor para que yo cursara en el Instituto Bíblico, porque yo veía que había tantos inconvenientes y tantas cosas y tan desviado de alinear mi vida en el orden con Dios, que yo no quise o no quería estar, pero ellos me ayudaron. Y mi respeto para ellos, yo puedo tener tiempo sin verlo y esto, pero en la profundidad de mi corazón hay un respeto tan grande como quizá ni mi pastora Cecilia ni mi pastor Pantoja, quizá ellos se imaginan, porque me dieron de beber del agua de vida, me dieron de comer del alimento espiritual, compartimos tiempo muy bueno, pero al punto que te quiero llevar, yo estuve luchando un tiempo en cuanto a la parte del ministerio, que lánzate, que no, que esto, que aquello, que sí, bueno, estaba en ese dilema con el Señor. Y yo, cuando tomé la decisión de, bueno, voy a lanzarme, no voy a mencionar nombre, porque yo no sé si ya se congreguen con mis pastores, aquella persona, pero hubo un equipo que si yo lo veo de una forma literal, yo dije, wow, pero ya aquí está la iglesia, qué chévere, qué es. Porque, no, yo tengo ganas de irme contigo, yo también. Y unos cuantos. Y a lo mejor los pastores están viendo esto, pero ellos son mi testigo que yo nunca le dije esto. Aquel se quiere ir, no se quiere ir. Pero esas personas, si alguien me está viendo o están por ahí, esa persona es testigo que yo le dije, no, no lo haga. Dios me llamó, fue a mí. Y si Dios me llama a mí, es peligroso que tú te vayas, porque si tú tienes éxito, es más peligroso que si no tienes éxito. Pero ¿cómo hacer? Pues no, tú sabes cómo es, porque aquí no vamos a crecer, que no, eso nada más es un monopolio entre la familia, que esto, que lo otro. El que está mal, ve la cosa mal. Siempre ponen excusas. Sí, ve la cosa mal. Pero yo se lo dije claro, es más peligroso si tiene éxito que si fracasa. Porque si fracasa, de repente hace como el hijo pródigo, que fracasó y volvió arrepentido. Pero si tiene éxito, el peligro más grande y el fracaso más grande en una persona es que tenga éxito en lo que Dios no le ha mandado a hacer. O en el camino incorrecto. Sí, así de sencillo. Si Dios te manda a hacer algo, lánzate. Ahora, pastor, una pregunta. Porque yo he vivido esto y en la congregación y todo eso. Algo que de repente Dios me llame a mí, a un ministerio, vamos a decir, a fundar una obra, y yo siento ese deseo, ese anhelo. ¿Qué sería lo más sano? ¿No es primero hablar con mis líderes? O sea, o me voy a lanzar así ya porque Dios me dijo a mí. No, debe irte ordenado. Ordenadamente. Debe irte ordenado. Ordenadamente. Y ojalá que todo, porque fíjate bien, tú sabes cuál fuera la gloria más grande en la tierra que yo tengo, que la iglesia se quede sola, porque todo el mundo Dios le haya un llamado. Vete a tal ciudad, vete a tal ciudad, vete a tal país, vete a esto. ¡Wow! ¡Qué bendición! Demasiado grande. Sí. Pero debe irse ordenado. ¿Qué pasa si yo me voy, vamos a decir, desordenadamente? O no como debe ser, pues. ¿Qué pasa? Bueno, lo mismo que te estoy diciendo, que si tiene éxito, es más grande el fracaso que si fracasa. ¿Debería yo pararme en algún momento y arrepentirme de eso? O sea, Debería hacerlo, pero, o debe hacerlo. porque eso es para valientes, eso no lo hace todo el mundo. Sí, pero debe hacerlo. De hecho, volviendo al tema de mis pastores, cuando yo salí de la congregación, en un momento determinado
yo me sentí incómodo y yo quise, bueno, pero ¿qué tanto voy a estar hablando? Y veo que las cosas como que no progresan. Y Dios trató conmigo, el Espíritu Santo trató conmigo. No creas que fue tan fácil. Y me dijo en voz Audible. no audible, en voz indecible, pero amalgamó a mi espíritu y me dijo, el llamado fue a ti que te lo hice. Lo que piense hacer, no lo haga. Claro. Wow. Porque de ahí depende la clave del éxito, Sí. de su ministerio. Sí. Si yo tengo un ministerio, ¿por qué yo tengo que hacerlo mal si lo puedo hacer bien? O sea, Ajá. es lo que yo me pregunto. No tiene que hacerlo O sea, malo si lo puede hacer bien. Me va a quitar galardón, me va a quitar jerarquía si lo hago bien. No. Es la pregunta que Y, yo hago. sabe que, mira, bueno, esto es público, pero como en privado lo voy a hacer. Yo he tenido un flagelo con mis pastores, porque llega el día del pastor y yo no voy a su casa. Y yo debo respeto a ellos, el día del pastor, yo me propongo llegar a su casa y felicitarlos a ellos, porque eso me da honra ante Dios. Claro, A mí. Dios honra lo que honra. Así es. Pero confieso mi pecado, yo no, en verdad no lo he hecho, pero voy a tomar muy en cuenta eso. Es que el evangelio, eso es lo bonito del evangelio, se trata de un constante crecimiento. Son mis pastores, yo lo amo, yo Eso lo es quiero, así, eso yo es lo así. quiero. Y a la medida de que usted, o sea, sane, usted sea sanado en una área, pues allí usted va a crecer más en esa área. ¿Me entiende? Así es. Si yo me voy bajo una herida, bajo un conflicto de una iglesia, pues en algún momento determinado yo tengo que pararme y sanar eso. No puedo avanzar y creer que el tiempo, como dicen muchos, forma parte del olvido. Ajá. No, debemos que arrepentirnos, tenemos que arrepentirnos, Sí, señor, Sí. así es. tenemos que arrepentirnos. Bueno, de todo modo, estamos tratando un tema que quizá uno lo ve bien, otro lo critica y otros dicen, porque cuando salimos del programa siempre la persona dice, wow, qué bueno estuvo el programa, quizá a otro no le pareció, cosas así por el estilo. Pero a toda esta, somos el pueblo de Dios, somos un equipo. Y el tema fuerte a tratar hoy es el desánimo y personas que dejan de congregarse. Hay personas que viven saltando peor que el sapo, de aquí para allá y de allá para acá. Eso no es constructivo. Bueno, Pastor Otoniel, me gustaría ir su palabra por el día de hoy porque ya Se fue el tiempo, se fue el tiempo. fue rápido. Sí, el tiempo es corto, Seba. Por eso no quise tener un corte publicitario, porque yo sé que son temas que hay que abundar un poquito, pero los micrófonos son suyos. Bueno, yo quiero hablarle a esa persona que quizá en algún momento se estuvieron congregando, eran personas del altar que ministraban la palabra a otros y que hoy de repente llegan y se sientan en la banca de atrás, etcétera, etcétera. Yo quiero hablarle de que eso es una trampa del enemigo. El enemigo quiere verte derrotado, quiere verte vencido. Y su trabajo él lo hace progresivamente y pasivamente. Muchas veces cree que hasta es de parte de Dios, porque la palabra dice que él se viste como ángel de luz para engañar aún a los hijos de Dios, si se lo permite. Entonces quiero decirte que tienes que levantarte, busca de Dios, llénate del Espíritu Santo y entiende de que tú eres una persona que ha nacido para algo grande. Dios te bendiga. Ok, bueno, gracias por la palabra del pastor Otoniel. Mi palabra finales en este día es lo siguiente, que si tú crees que Dios te ha llamado para grandes cosas, no entierres tu sueño. Que quizás estés pasando por momentos difíciles, quizás la crisis, situaciones financieras, los negocios no te han marchado como tú lo pensabas, pero en los momentos más difíciles es donde nosotros podemos acercarnos más a Dios y no hay ningún trabajo que pueda dar más éxito y más satisfacción que cuando nosotros trabajamos en el reino. Si tú sientes que está pasivo o sientes que has caído de los niveles que estaban,
tú no estás para bajar de nivel, tú estás para subir de nivel. Entonces toma en cuenta esto y entiende claramente que es un engaño del enemigo. Y recuerda que la victoria no es de lo ligero ni de lo fuerte de la paz. Que Jesucristo es nuestro faro de consuelo y es el bálsamo refrescante de nuestra vida. Y bueno, a levantarse en los momentos difíciles hay que estar fuerte. Recuerda que Jesucristo te ama, nosotros te amamos también. Soy el pastor Heroíno Castillo y este es el programa Señalando el Camino. Hasta una próxima oportunidad. Ha sido un inmenso placer compartir con usted. Bendiciones, bendiciones.